La pregunta de ahora es, ¿por qué es tan importante cuidar nuestras emociones para cuidar nuestra salud? ¿Qué influencia tienen nuestras emociones sobre nuestro sistema inmune? De eso vamos a hablar ahorita. Punto número 1. Se ha visto cuál es el efecto de los glucocorticoides en el organismo. Los glucocorticoides son los que secretamos cuando estamos bajo estrés. Y se ha visto que tiene un potente efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Disminuye lo que es la interleucina 1 y aumenta lo que es la interleucina 6. Entonces estos glucocorticoides se pueden secretar endógenamente o también se pueden consumir como un tratamiento para algunas enfermedades. A partir de esa práctica es que se viene entendiendo de que justamente hay una conexión íntima entre el sistema endocrino con el sistema nervioso y el sistema inmune. A esto llamamos la ciencia de la psiconeuroinmunología o la medicina de cuerpo-mente. Psiconeuroinmunoendocrinología. Es interesante ver cómo es el hipotálamo que se encuentra en nuestro cerebro, el que empieza a dar la respuesta a nuestras glándulas para la secreción de glucocorticoides. Sin embargo, el hipotálamo también es el que procesa nuestras emociones. Es decir, que una respuesta estresora va a ser muy diferente entre persona y persona. Hay cosas que pueden estresarnos mucho y a otras personas realmente no les causa ninguna molestia. Por eso es que la respuesta estresora es muy individual de cada persona. Punto número 2. El estrés a través de los glucocorticoides también estimula el tronco cerebral y el sistema nervioso simpático para secretar las hormonas del estrés, que son la adrenalina y la noradrenalina. A través de estas es interesante ver que hay efectos duales, es decir, que por un lado del cuerpo hay un aumento de interleucina 1 y en otra parte del cuerpo, por ejemplo en la boca, al hacer los estudios salivales se encuentra que hay una disminución de la inmunoglobulina A. Esto es importante tomar en cuenta en las investigaciones porque las respuestas inmunitarias pueden ser diferentes en diferentes zonas del cuerpo. Punto número 3. Los últimos estudios actuales sugieren que el cerebro tiene una función inmunorreguladora y además que el sistema inmune también puede tener funciones sensoriales. Esto es súper interesante porque se ha visto que células del sistema nervioso van a cumplir funciones del sistema inmune y viceversa. Células del sistema inmune se pueden comportar como neurotransmisores del sistema nervioso. Y pasa lo mismo con el sistema endocrino. Son 3 sistemas que están íntimamente ligados y por lo cual es difícil estudiar la respuesta que existe también en el organismo. Punto número 4. A pesar de que estos estudios son sumamente complicados, es un gran avance para la ciencia, porque ya se considera, por ejemplo, el temperamento de una persona como un factor determinante para nuestro sistema inmune. Se consideran emociones específicas, por ejemplo, como la soledad, como la ansiedad y como la depresión. Pero recientemente se han considerado los factores psicosociales como un factor estresor y en este parámetro es muy importante porque se vienen estudiando a los seres humanos y a los primates como fuente de estudio, lo cual antes se consideraba un gran sesgo el hecho de solo estudiar a las ratas, pues no obteníamos la información completa. Sin embargo, también quiero comentar que esta relación entre las emociones y los síntomas que puedan provocar en nuestro cuerpo se vienen observando desde muchos años atrás a través de otras medicinas que ahora se llaman medicinas alternativas, pero que en su momento fueron medicinas las más importantes. Entre las patologías que más
he trabajado en el tiempo de experiencia que tengo haciendo terapia Reiki está la fibromialgia. La fibromialgia, como sabemos, no tiene un tratamiento médico específico. Esto se debe a que la raíz de este problema tiene que ver con aspectos emocionales no trabajados. Entre los patrones más comunes que he encontrado dentro de pacientes con fibromialgia, encuentro personas con mucha represión sobre sus emociones, personas que no hablan de sus emociones, que no las quieren afrontar y por ende las guardan, las suprimen. También he encontrado personas que quieren controlar mucho su vida, personas que quieren mostrar una postura definida o rígida frente a los demás, frente a la vida, o que han tenido mucho control sobre sí mismos, personas que son muy sobreprotegidas y a las que con el tiempo les cuesta enfrentar un poco la vida y los diversos problemas que encontramos en ella. También es importante tener en cuenta la ubicación del dolor, los puntos de dolor en las personas que tienen fibromialgia. Como por ejemplo, si encontramos dolor en una pierna, a la altura de la rodilla, podemos encontrar personas que tienen temor a avanzar, a dar pasos, a caminar en la vida, a tomar decisiones, a dirigirse hacia algún lado. Si el dolor es en las manos, encontramos personas que sienten incapacidad en el hacer, en el crear. Personas que han llegado a tal punto de dolor que no pueden ni levantar objetos livianos como podría ser su propio plato o tal vez una olla o algún objeto pequeño. Sienten dolor y de hecho sienten que se les dificulta el escribir, el poder dibujar, el poder pintar. Todo esto podría relacionarse mucho con esta incapacidad de hacer las cosas, de poder trabajar sobre su vida, sobre algún aspecto en particular. Ok, sí hay una conexión entre lo físico y lo emocional, a pesar de que no nos dan orientación acerca de eso por lo habitual. Pongo 3 ejemplos, solamente del sinnúmero de ejemplos de los cuales podemos hablar. Citamos enfermedades estomacales, por ejemplo, acidez, úlceras, regurgitación ácida, reflujos, producto de personas que se preocupan excesivamente, personas que piensan, se anteceden ante las cosas. Fíjese que inclusive la palabra preocupación ya tiene el prefijo como tal. Personas que tienen esos pensamientos rumiantes, como le llaman, que están todo el tiempo dando vueltas como un disco rayado. Personas que para todo tienen que pensar, analizar, porque si no, no ejecutan la acción. Ese tipo de personas tienden a desarrollar, por lo general, problemas gástricos de cualquier tipo. Otro ejemplo que podemos nombrar es el típico caso del nerviosismo. Personas que son muy nerviosas, por ejemplo, no se quedan en una casa solas porque piensan que hay algo, no salen a caminar solos porque piensan que los van a atracar o que los va a atropellar un carro, no manejan bicicleta, no se tiran de repente a una aventura porque tienen miedos, muchos nerviosismos, le da miedo inclusive hasta de hablar en público. Por lo general esas personas tienden a desarrollar problemas a nivel de la estructura ósea, artritis, reumatismo, artrosis, la parte de pérdida del espacio intervertebral, etc. Y por último ejemplo podemos nombrar las enfermedades que están asociadas al mal carácter, al mal genio, como dicen en algunas partes, las personas que reniegan mucho, que se molestan por cualquier cosa, pelean o por cualquier cosa están molestas, o si de repente les dijeron alguna palabra y resulta ser que alzaron la voz o inclusive hasta lanzan cosas, ¿okay? Esas personas no es para nadie oculto que pueden desarrollar algún tipo de enfermedad de origen hepático, ¿okay? Enfermedades de la vesícula biliar.
Es muy importante la conexión que debe haber entre lo físico y lo emocional. Sobre todo lo emocional tiene un peso muy grande porque una persona puede tener cualquier tipo de medicamento, pero si su ánimo está bajo, no va a tener el mismo resultado que aquella persona que tenga una perspectiva de vivir muy alta. Les voy a comentar, en mi experiencia como terapeuta, la relación directa que hay entre las enfermedades físicas y las emocionales, ¿sí? El 90% de mis pacientes que vienen con problemas físicos tienen un trasfondo emocional, ¿sí? Si bien es cierto, la gastritis puede tener relación con el exceso de medicación o la mala alimentación, también tiene que ver con las emociones. Han llegado a mi consultorio pacientes con problemas estomacales, gastritis, y que tiene que ver directamente con la ansiedad. Sí, es verdad, la ansiedad nos puede afectar el estómago. También he tenido pacientes, sobre todo mujeres, que han venido con problemas en su aparato reproductor, como por ejemplo ovarios poliquísticos, infecciones urinarias, infecciones vaginales, ¿sí? Y esto tiene que ver directamente con el amor propio, con el que en algún momento de sus vidas sufrieron humillaciones, pérdidas, y esto las lleva a inconscientemente sufrir de esto en su cuerpo físico, ¿no? Entonces, con las terapias ayudamos a trabajar estas emociones que han quedado marcadas o enquistadas en algún órgano de su cuerpo. Por eso es que en estas filosofías la enfermedad siempre se considera como un aliado o en todo caso una circunstancia que viene a pedirnos que volvamos a mirar para adentro, que volvamos a ver qué sucede en nuestro interior y a partir de ahí cambiar, ser mejores. Por eso es que hay que entender la fisiología del ser humano como algo mucho más complejo que solo la búsqueda del equilibrio netamente fisiológico. En sí, todo nuestro organismo lucha y busca a toda costa el bienestar emocional, el bienestar mental y por ende también nuestro bienestar físico. Todas nuestras emociones, las infinitas posibilidades de emociones que abarca nuestro interior, sea la cólera, la frustración, baja autoestima, el sentimiento de injusticia, indignación, decepción, la ansiedad que todos conocemos, el miedo, los diferentes tipos de miedo, todos ellos actúan sobre nuestra fisiología. Por eso es que hay una frase que yo uso, yo la inventé. Las emociones son el regulador más importante del sistema inmune. Yo me quedo con eso.